El día que un solo caballo abrió la puerta de 20 vidas, si hoy caminan por la plaza de San Aurelio, bajo los laureles bien podados y las lámparas que encienden a las 6, puntuales como misa, verán un banco de hierro con una placa chiquita para las 20. Ahí me siento yo cada tarde, con mis 79 encima, a contarles a los muchachos que preguntan cómo fue aquello de que un vaquero solitario rescató a 20 mujeres y terminó fundando la ciudad más rica del oeste. No fue un milagro. Fue trabajo, astucia y la clase de coraje que no grita. Yo soy Áurea Montiel, una de esas 20, y les digo desde el principio lo que más importa. Él no nos salvó como quien presume, nos acompañó como quien cumple. Aquella mañana de 1898, el desierto de Chihuahua estaba áspero, con el viento levantando costras de sal seca en el valle de Allende. Íbamos en carretas cerradas, amontonadas como costales, con los tobillos amarrados con reatas para que no diéramos lata. Éramos de todos lados, de Parral, de Jiménez, de alguna ranchería de Sonora, unas rarámuris, 2 yaquis, varias mestizas, 2 muchachas de piel más clara que habían llegado de la capital con promesas de trabajo decente en una casa de huéspedes. La gente de Nazario Lobo, que así se hacía llamar el tratante, nos llevaba rumbo a unos asientos de mina en la sierra, donde la carne femenina se negocia como pólvora, a escondidas, con manos sucias. «¡No griten!», decía uno de los guardias con machete al cinto. «A llorar cuando cobremos». Yo no lloré. Tenía 18 y me había gastado las lágrimas cuando se llevaron a mi madre con el cuento de la deuda en la tienda de raya. En la grieta de la lona, por donde entraba el polvo, vi primero los mezquites bajos y el corte del arroyo seco. Luego, un caballo solo, parado como estatua de sombra. Un alazán de ojos mansos y pezuña negra, con un hombre flaco al lado, sombrero echado hacia atrás. No traía escolta ni brazaletes, traía calma. Nosotras apenas supimos mirarlo. El carrero de la primera carreta soltó un «¡Oríllese, compa!». El hombre no se movió. Alzó la mano, como quien saluda a un féretro. «Ahí no pasan», dijo. La voz estaba limpia, sin espuma. «¿Y usted quién es?», escupió el del machete. «Soy Santos Robledo», contestó. «Esta vereda y el ojo de agua que hay detrás me pertenecen tanto como a cualquiera, pero hoy están cerrados para malas cargas». Los de Lobo soltaron risas de gallera. No vieron los detalles, que el caballo de Santos estaba desencillado, listo para sacudirse, que en el lomo traía una cobija con 2 bultos que parecían nada y eran todo, que detrás del mezquite había un corralito de piedras bajo, perfecto para que un animal ligero saltara y un carretonero tropezara. Lo que vino fue rápido como chispa. Santos silbó una sola vez, agudo. 2 cosas sucedieron al mismo tiempo. Por el lado del barro, 3 rancheros, ni soldados, ni bandidos, hombres de sierra, salieron corriendo con mantas húmedas y las aventaron a las cabezas de los caballos de tiro. Y por el lado del sol, el caballo de Santos se cruzó como si entendiera leyes. Los animales se asustaron, las carretas se ladeaban, las reatas que nos amarraban se aflojaron con el jaloneo. El machetero intentó separar el nudo de la rienda de Santos. Recibió con su brazo la culata de una Winchester manejada con economía. No hubo un solo tiro. Hubo polvo, gritos, agua de una barrica que se volcó, olor a cuero. Y hubo una orden que recuerdo con claridad. «Corran hacia el mezquite, de una en una sin gritar». Nos la dio una mujer. Dolores, una viuda con brazos de lavandera que sería después nuestro bastión. Correr con los tobillos dormidos es aprender a nacer. Nos jalábamos de los brazos, nos empujábamos con perdón, caíamos y nos levantábamos. Del otro lado del mezquite había, efectivamente, un ojo de agua mínimo, una alberquita natural y una zanja donde cabía un cuerpo.
Ahí nos escondimos mientras los rancheros, con Santos al frente, desenganchaban carretas, volteaban el carro del frente para cerrar el paso y amarraban a 2 de los tratantes con sus propias reatas. Nazario Lobo no estaba. Había mandado peones y se había quedado cuidando el negocio más atrás. A los que nos llevaban les temblaron las manos cuando vieron la mirada de Santos. No era de odio, era de inventario. —¿Cuántas son? —preguntó. 20, respondió Dolores con la voz sin quiebre. Yo me sé las caras. 20 caminos entonces, dijo Santos. Hoy mismo. Los rancheros, que supimos después, eran 2 hermanos Vega y un viejo al que llamaban Don Hilario. No tenían tiempo ni sermones. Con cuerdas cortaron los lazos de los tobillos, nos dieron agua, nos revisaron manos y ojos para ver quién podía caminar, quién necesitaba carga, quién iba a desmayarse si no comía. Santos nos miró una por una. Mis ojos, que habían aprendido a bajar, esa tarde subieron por primera vez en años. —¿Cómo te llamas? —Áurea. —¿De quién eres hija? —De Montiel, el del jacal junto a los álamos de la presa. Asintió. No prometió nada, repartió trabajo. El plan era sencillo, no volver por el camino obvio. Cruzaríamos el arroyo hacia el norte, entraríamos en el cañón de las Comadres, donde había piedras redondas como huevos de dinosaurio, y dormiríamos en cuevas donde el viento ulula pero no chismosea. Al anochecer, torceríamos hacia el oriente, buscando la ruta de San Buenaventura, y ahí, en la desembocadura, nos esperaría un hombre al que Santos llamó el Chino, y que yo sabría después que era Ligüen, dueño de una tienda que vendía desde agujas hasta medicina. En su patio dijo: podríamos dormir sin ruido, que en la sierra significa sin preguntas. De día no andaríamos, de noche a trancos cortos, como burros sabios. La voz se guarda para mañana, dijo Santos. Y agregó algo que me dio risa en la mitad del miedo. Si oyen perros, no es Dios, es que alguien tiene casa. Las casas no muerden. Dejamos a los 2 tratantes amarrados a una rueda de carreta. Otro salió corriendo hacia la nada y se volvió polvo. Los Vega recogieron las pocas cosas de valor que había en los carromatos: mantas, agua, harina, un costal de frijol, 2 machetes. No tomaron dinero. Don Hilario puso en el suelo 3 rejas de arado que iban en la carga y dijo: esto nos estorba, a ellos les hará falta. Santos dejó sobre la lona un papel en el que escribió con mano tosca, pero con letra que cualquiera sabe leer: estas mujeres caminan en paz. Si vienen a buscarlas, vengan con juez. El papel, supe después, era más para él que para ellos. Un recordatorio de que la ley nace donde alguien se atreve a escribirla con el cuerpo. Caminamos 2 noches. La primera, el cielo era de sal negra con salpicaduras de azúcar. La segunda, se nubló y olía a mojado sin lluvia. Dolores ordenó silencio cuando las ganas de llorar nos apretaron la garganta a todas al mismo tiempo. Me dio un trapo con olor a jabón de sosa para que me lo llevara a la nariz y engañara las náuseas. A María del Rosario, que había perdido al hijo en un parto temprano, la cargaron un rato entre 2, los Vega, como si fuera hermana en resaca. A Luz, la yaqui, le sangraban los pies. Se los lavaron con agua tibia y la montaron a ratos en el alazán de Santos, que iba y venía como perro pastor. Nadie nos dijo pobres. Nos dijeron fuertes cuando hicimos algo bien. Aguanta cuando nos flaqueó la fuerza. Aquí estoy cuando el pánico hizo nido en el cuello. Al llegar al patio de Ligüen, me sorprendió el olor: harina, clavo, té. Un patio estrecho con bugambilias, una pila con agua clara, 3 cuartos con catres de madera. Ligüen y su esposa Elena no preguntaron de dónde veníamos. Pusieron sobre la mesa una olla de fideos con caldo y un plato de pan dulce. Santos hablaba con ellos con confianza vieja. 4 días, no más, dijo Ligüen. Yo me ocupo de las noticias. En la pared colgaba un calendario en chino con un gallo rojo.
Ese gallo me mira todavía en la memoria cuando recuerdo la primera noche que dormí con la puerta cerrada por dentro. Nazario Lobo supo antes del mediodía siguiente que se había quedado sin mercancía. No me gusta la palabra, pero así pensaba él. Juntó 3 hombres para buscarnos. Uno de ellos llegó incluso a preguntar a Li Wen si había visto pasar carretas. Li Wen le vendió una barra de jabón, le dijo que había visto a unos gandules y le pasó por debajo del panfleto del mostrador un papelito con 2 palabras para Santos. Ojo, rurales. Los rurales, esos uniformes grises al servicio del porfiriato, no eran santos ni demonios, eran lo que el jefe les ordenara. Esa tarde la orden era ningún escándalo, pero recuperen lo que es negocio. Santos se adelantó a la jugada. Se presentó en la jefatura política con Li Wen, pidió hablar con el secretario y dejó una denuncia escrita a su manera, que había un tráfico de mujeres pasando por su vereda, que él había impedido el paso, que ponía su nombre para asumir consecuencias y pedía que se investigara a Nazario Lobo. La cara del secretario fue un poema de cólera y prevención. Prefería no ver, pero el papel quedó sellado. El sello, aunque a veces no sirva para mucho, deja sombra. No nos escondimos siempre. Desde el tercer día, Dolores y Santos nos reunieron en el patio y nos hablaron de un plan que no se parecía a los planes que los hombres de aquella época solían ofrecernos. Nada de las mando a la casa de mi comadre, nada de sus papeles pasan a mi nombre. Propusieron fundar. Yo pensé que querían decir levantar jacales a la orilla del río. No. Hablaron de ir a un lugar con agua buena que Santos conocía, un vado ancho, donde se cruzaban 2 caminos de arrieros y un río, el San Gregorio que no se seca ni en mayo, y plantar ahí nuestras tiendas, nuestras manos y un poco de ley. No una utopía. Una plaza con sombras, una acequia, una escuela chiquita, un puesto de guardia. Ciudades, dijo Li Wen con su acento amarrando sílabas, se hacen con mercado, agua y seguridad. Ustedes traen la voluntad. Yo pongo mercancía al costo y una libreta para fiado sin usura. Él, señaló a Santos, pone el lomo y el respeto. ¿Y por qué nosotras? Porque no teníamos a dónde volver. Porque volver era exponernos a los mismos que nos habían vendido. Porque había niñas entre nosotras. Sí, niñas, que necesitaban ver otra cosa que jaulas. Porque si nos dispersábamos, nos comería el chisme y el hambre. Juntas, pesamos, dijo Dolores. Y Santos agregó sin redoble, yo no mando, yo organizo. Si me equivoco, me lo dicen en la cara. Salimos de San Buenaventura como caravana rara. 20 mujeres, 3 hombres, 2 burros de carga, un caballo que parecía entender el castellano y la lengua de Ríos, una pareja china con un carro de mercancías, y una idea que nos mantenía derechas incluso cuando el calor nos ablandaba las rodillas. Cruzamos el llano con el sol a la espalda y el polvo como compañero. Esa tarde, antes de que el cielo se pusiera morado, vimos el vado, ancha la panza del río, domado por 2 bardas de piedra baja, álamos delgados en la orilla y algo que a mí me hizo llorar sin ruido, un remolino de niños jugando con barquitos de corteza. Había vida ahí, había posibilidad. Santos desmontó y se hundió de rodillas en el agua, no por teatro, por gratitud. Aquí, dijo, aquí plantamos, y si vienen a desplantarnos, que sea con papeles, no con machete. Nadie sabía entonces que esa tarde, con 4 varas clavadas y un trazo de cal en el suelo, íbamos a abrir la plaza de una ciudad que, 20 años después, sería llamada por los arrieros San Aurelio, la rica. Nadie sabía que la riqueza no iba a venir del oro ni de la plata, sino de algo más elemental. No vender la dignidad al mejor postor. Lo primero que hicimos no fue una capilla, ni una cantina. Fue un depósito de agua con piedras y cal, una barda alrededor del pozo para que los animales no lo ensuciaran.
y un cuaderno grande donde apuntaríamos quién tomaba qué, cuánto y cuándo. La segunda cosa fue una mesa. Ahí, con el mantel que Elena cosió con retazos, escribimos las reglas. Y la tercera, un banco bajo el mezquite mayor, el lugar donde desde entonces los viejos, y luego yo, nos sentamos a repetir que ese día el vaquero no nos regaló libertad, nos invitó a sostenerla. ¿Cómo se hace riqueza con agua, contabilidad y dignidad? Quien les diga que una ciudad nace de una campana o de una bandera no ha visto al alba una acequia recién abierta. La primera semana hicimos zanjas a mano, con palas prestadas por los Vega y picos que don Hilario afiló con paciencia. María del Rosario, con su letra clara de escuela improvisada, abrió en la mesa el cuaderno que sería la caja de agua y grano. Cada familia, y nosotras, las 20, funcionábamos como una sola. Anotaba cuántas horas metía a la acequia, cuántos turnos de guardia cumplía, cuánta agua le tocaba. Ligüen puso al costo semillas, sal, jabón. A cambio, la caja le pagaba no con metal, que no había, sino con vales firmados por 2 personas. Doble firma, doble vergüenza si no pagan, decía Elena, que entendió desde el primer día que la riqueza se pierde por la boca floja y la mano suelta. Santos levantó una ramada de palos y carrizo para guardia. No era un cuartel, era una silla, una mesa, un silbato y un reglamento simple. De noche, 2 personas despiertas, no para disparar sino para avisar. De día, turnos de mujeres y hombres vigilando los cruces. La seguridad en San Aurelio nunca fue bravucona, fue vigilancia activa y buenas relaciones. El primer trato que cerramos fue con los arrieros que cruzaban hacia el poniente con sal y harina, y de regreso traían cuero, tabaco y noticias. Aquí hay agua limpia, sombra y comida sin usura, les dijimos. Ustedes dejan un puñado de sal en la caja y nos pasan la voz si ven a Nazario Lobo o a cualquier otro buscando pleito. Así nació la tasa del vado. No era impuesto, era intercambio. Pronto nos conocieron por 2 cosas. No fiábamos más de lo que podíamos esperar y no se tocaba a nadie sin su permiso. Eso, en el oeste, ya es riqueza. Dolores, que todos empezaron a llamar Doña Dolores con cariño y miedo, hizo la primera ordenanza. Aquí nadie compra cuerpos. Quien quiera pareja viene a la plaza y lo dice con respeto. Quien quiera maltratar, se va. Lo escribimos. Lo pusimos en una tablita con carbón. «Se van a reír», dijo alguien. «Que se rían», respondió Santos. Y agregamos un segundo renglón. Los recién llegados se presentan y escuchan. Parece tontería, pero evitó pleitos. Presentarse y escuchar son ricos sin moneda. En 3 meses ya había más gente que nosotros. Llegaron 2 familias tarahumaras huyendo de una leva. Se quedaron porque vieron maíz creciendo derechito y agua cuidada con ojos de abuela. Llegó un zapatero de Villa Ocampo con su caja de herramientas, un herrero joven aprendiendo del viejo Hilario, un barbero que también sacaba muelas y hacía chistes. Llegó una maestra de delicias, benigna, con trenzas que le llegaban a la cintura y la seriedad de llevar siempre un lápiz en el chal. Ella y María del Rosario levantaron una escuela de adobe y tejamanil. Los niños aprendieron a leer con palabras útiles: agua, cuerda, turno, cuenta, respeto. En el año 1, con la acequia regulada, sembramos trigo y frijol. En el año 2, plantamos álamos a cada lado del vado para que las raíces sujetaran la orilla. En el año 3, erigimos un puente de madera con barandas que olían a resina. Lo hicimos entre todos, y cuando lo probamos por primera vez, lloramos y reímos a partes iguales. No porque fuera perfecto, sino porque durante 3 inviernos, las mujeres y los niños habían dejado de cruzar con el agua al muslo. En el año 4, llegaron los hombres del ferrocarril con sus teodolitos y sus botas de suela gruesa y preguntaron si podían cruzar por nuestra orilla para levantar terraplén.
Santos se sentó con ellos bajo el mezquite y dijo con la tranquilidad de quien sabe que no está mendigando. Pasan, claro, a cambio dejan durmientes para reforzar nuestro puente y compran carne y pan aquí, no en el campamento carrancista a 5 leguas. Si quieren ahorrarse pleitos, conversen. Aquí se les cobra igual a todos. Se rieron, luego aceptaron. La vía pasó a medio kilómetro. En San Aurelio, desde entonces, se oía el tren sin que nos pasara por encima. Nazario Lobo no se olvidó de nosotras. Volvió con 4 hombres y un papel sin timbre que decía que todo lo que tocaba el ojo de agua era propiedad de su socio. Llegó en junio, con el sol picando en la nuca. Se paró en la plaza con botas recién boleadas y soltó su voz de comandante barato. Yo me acordé de su olor a aguardiente y a amenaza. Santos salió de la guardia sin rifle. Detrás, doña Dolores con el cuaderno y Benigna con una copia de la denuncia sellada de aquel día en la jefatura. Ligüen puso sobre la mesa un vaso de agua y dijo simple: «Se sirve primero al invitado, luego se habla». Lobo no bebió. «Vengo por lo que es mío», dijo. «Aquí nada es suyo», contestó Santos. «Aquí todo es de alguien, y nadie es de nadie». Leímos el papel. No valía. Le mostramos el salvoconducto que Santos había guardado desde 1898 y una constancia de dotación de ejido que habíamos obtenido 2 meses antes tras 3 viajes a la capital. Lobo enseñó los dientes. Dijo que tenía rurales de su lado. Del otro lado de la plaza 4 arrieros se hicieron presentes con sus mulas, no con rifles. Se acercaron comerciantes que nos debían vales y que sabían que si Lobo nos tumbaba, se quedaban sin cuaderno. Las tarahumaras se formaron con sus niños delante, no detrás. No había heroísmos, había comunidad. «Si quiere justicia», dijo Benigna, que no era de gritos, «vaya a la jefatura, traiga un juez. Aquí no subastamos cuerpos, ni agua, ni niños». Lobo se fue con una amenaza entre los dientes. Al día siguiente apareció un secretario con sello. Quiso mediarejar, así decía. Lo sentamos, le dimos café de olla y le leímos nuestras reglas. «Y si yo ordeno», probó. «Puede ordenar», dijo Santos, «pero no puede quedarse. Y si quiere dormir tranquilo, haga lo correcto». No era un cuento. El hombre vio en nuestros ojos que quebrar San Aurelio significaba no poder pasar por el vado nunca más sin que se le pegara la mirada en la nuca. El oeste es chico, una mala fama pesa más que un papel. Firmó una constancia de que no había infracción, y fuera de registro nos dijo bajito: «Pisen suave, no provoquen». Cuando nos volvimos la ciudad más rica del oeste. No fue cuando llegó el tren, ni cuando abrimos el primer taller de curtidos, ni cuando la caja de ahorro que administrábamos nosotras, las 20, con contabilidad de doble columna, prestó para comprar un molino pequeño que hacía harina blanca. Fue, creo yo, cuando un año de sequía brutal, en el que a 2 leguas morían vacas como moscas, nadie en San Aurelio se quedó sin un jarro de agua limpia y un pedazo de tortilla. Fue cuando cerramos la cantina a golpes de regla, porque 2 tipos borrachos quisieron comprar justicia y aprendieron a porrazo que aquí la justicia no se vende. Fue cuando aceptamos a un doctor de Nonoaba, Eustaquio, que cobraba poco y regañaba mucho, y que nos enseñó a hervir el agua y a vacunar a los críos, y cuando aceptamos también a una prostituta de nombre Micaela, que quiso dejar su oficio y se volvió panadera con manos de ángel. Fue cuando dividimos la plaza en 2 mitades para el mercado de los sábados, un lado para los que vendían por primera vez, con precio sugerido para que no los desplumaran, y otro lado para los viejos, que ya sabían regatear. Riqueza es que la gente no se vaya. Tuvimos tropiezos, claro. Un año, 2 de los nuestros, muchachos sin padre, se metieron a robar del cajón de la caja. Doña Dolores los sentó frente al banco, y sin lágrimas pero sin ceder, les impuso la pena que a mí me pareció la más justa que he visto: devolver lo robado con trabajo de agua 2 meses
y además contar en la plaza lo que hicieron y cómo lo van a reparar. El vergüenza duele, el trabajo cura. Nunca más hizo falta repetir la lección. Otra vez una seca nos dejó con la acequia en hueso. Los menonitas de la colonia, con quienes habíamos tejido trato de grano por madera, nos prestaron un molino de viento. Se lo devolvimos con cuentas claras y pan en la mesa. Santos, por su parte, nunca quiso ser presidente municipal. Decía que no era bueno para el traje ni para los discursos. Fue alcalde de Agua toda su vida, elegía el día para limpiar la acequia, arbitraba pleitos de bordos, se metía al río el primero en las crecidas. Cuando el gobierno nos exigió el impuesto por el vado, habló con el recaudador y consiguió que nos descontaran lo que invertíamos en mantenimiento. Cuentas claras con todos, repetía. Li Wen llevaba los libros. Elena preparaba sopa para los que venían de lejos. Yo, que aprendí a sumar en ese cuaderno, me convertí con los años en una de las tesoreras. Firmaba con mano que ya no temblaba, mi nombre por fin escrito sin vergüenza. Un día, corría 1911 y se olía revolución, llegó a San Aurelio un general con tropa y hambre. Dijo que requisaría ganado para la causa. Santos lo escuchó y le hizo una propuesta que todavía me hace sonreír por la claridad. Cómprenlo a precio justo, lo apuntamos, y la caja se lo fía 40 días. Si ganan, pagan, si pierden, también pagan, porque aquí no se lucha con lo ajeno. El general se rió, luego se dio cuenta de que no era chiste. Pagó mitad, y dejó pagaré por la otra mitad. Volvió 2 meses después con dinero y 2 mulas de regalo para el puente. Riqueza es no arrodillarte ni hacerte el valiente, es negociar sin remordimiento. Cuando murió Santos en 1934, lo velamos en La Guardia. Su silla de montar quedó vacía y el alazán de turno, nieto del primero, olió la cincha y la lamió como si supiera. No hubo banda ni discursos largos. Doña Dolores dijo apenas, dejó la acequia en orden. Eustaquio, el doctor, añadió, dejó dicho dónde está la otra pala. Benigna leyó la última nota del cuaderno de la caja. Hoy nace un nieto y se cierra un ojo de agua para limpieza. Todo en paz. Li Wen puso en la mesa el cuenco de porcelana donde Santos comía arroz los domingos. Elena colocó pan recién horneado. Yo, con mis manos ya con venas como mapa, toqué la placa que ahora está en el banco y dije una sola cosa: gracias. San Aurelio siguió haciéndose. El tren trajo gente, las temporadas malas nos apretaron, las buenas nos tentaron a volvernos soberbios. Nos medimos con una vara que aprendimos los primeros años. Si el agua alcanza, si nadie se queda sin comer, si los niños van a la escuela, somos ricos. Llegó una minita de plata cerca, la trabajamos con reglas propias para que no nos dejara huecos más grandes que los bolsillos. Pusimos una cooperativa de cuero que vendía a los arrieros del norte. Hicimos en 1938 una fiesta para inaugurar la biblioteca. 3 estantes, un diccionario, un código civil y un recetario de Elena. Los arrieros siguieron llamándonos La Rica. No por ostentación, sino porque aquí se conseguía lo que faltaba en otras partes. Trato decente. Yo me hice vieja con orgullo y cansancio. Vi a las otras 19 hacerse maestras, panaderas, comadronas, curtidoras, tenderas. Vi a Micaela casarse con el herrero joven y tener una hija con manos de artista. Vi a María del Rosario morir en su catre con el cuaderno bajo el brazo, como si tuviera miedo de que alguien gastara sin apuntar. Vi a doña Dolores apagarse como se apagan los comales, poco a poco, dejando calor. Vi a Li Wen seguir calculando sin perder la ternura, a Elena enseñando a hilvanar a 2 generaciones. Vi a los Vega irse un día sin ruido, como vinieron. Por eso, cuando me preguntan si de veras un hombre le dio un reino entero a un muchacho o a 20 mujeres, hago una pausa y respondo como le gusta a la gente de edad. Sí, pero no como creen. Santos Robledo no nos regaló tierras ni nos puso una corona.
Nos dio método. Agua primero, cuentas claras, seguridad sin bravuconadas, comercio sin usura, escuela antes que campana, palabra antes que bala, papel antes que grito. Con eso, lo que parecía nada, se volvió todo. Un vado con mercado, una acequia con niños alrededor, una plaza donde uno puede sentarse al atardecer y escuchar, sin miedo, el tren a lo lejos. Ahora, cada tarde, me siento en ese banco con la placa. Los jóvenes creen que la más rica del oeste significa oro. Yo les cuento el otro oro, el de saber que ninguna mujer en San Aurelio se vende ni se compra, que ningún papel sin sello nos tumba, que ninguna sequía nos deja sin hervir café para un forastero. A veces me piden que les diga cómo empezó todo. Les digo, con un caballo parado, un hombre sin prisa, 3 rancheros con mantas, una viuda que supo mandar, un tendero chino con cuaderno, un herrero con yunque y 20 mujeres con los tobillos adormecidos y la voluntad despierta. Y con una frase que, si me dejan, pongo como último renglón de esta historia. La riqueza no vino del rescate, vino de lo que hicimos juntas después.